Bien, buenos días, bienvenidos a este último día del encuentro del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, en esta mesa que versa sobre la filosofía y la educación. Yo soy el profesor Jesús Zúñiga, voy a ser el moderador de esta mesa y también les leeré una pequeña conferencia, pequeños comentarios, pequeños pensamientos, reflexiones que tenemos en torno a este tema. Y también nos van a acompañar el maestro Jorge Ignacio Ibarra. También estará presentándonos en esta mesa una conferencia que lleva por título Fundamentalismo y secularidad en el aula universitaria del siglo XXI, el rol ético del docente en filosofía. Él nos hablará en segundo lugar. Y también estamos en espera de la maestra Laura América Castrejón Ángeles, que también está programada para participar en esta mesa, pero que aún no ha llegado. No sabemos cuáles serían los motivos, quizás algunos motivos técnicos, en fin. Esperemos que en el transcurso de las dos ponencias que van a pasar antes que ella pueda reunirse con nosotros. Y ella nos va a hablar de la ponencia se titula La importancia de la psicología en educación. Y yo en particular, bueno, les voy a hablar sobre el siguiente tema. La ponencia que les quiero leer se llama del siguiente modo: algunos aspectos de la formación filosófica en los no especialistas de la filosofía. Bien, pues vamos a dar inicio. Le recuerdo a los participantes que tenemos 15 minutos nada más para exponer nuestra conferencia, nuestro pequeño escrito, y después dar paso pues al siguiente y finalmente dejar un breve espacio al final para poder atender las preguntas, los comentarios, etcétera, que pudieran presentarse al respecto. Entonces comienzo, les voy a leer la ponencia, que es breve. Les digo que su título es Algunos aspectos de la formación filosófica en los no especialistas en filosofía. Entonces las leo brevemente. Dice: una de las razones por las cuales se cuestiona el lugar de la filosofía dentro de los sistemas educativos es la dificultad de ver la aplicación del saber filosófico en algún ámbito determinado. Es fácil encontrar la utilidad de la medicina, por ejemplo, o de la ingeniería, y a su vez de las ciencias que se emplean para el desarrollo de estas profesiones, como la biología o la matemática. Pero con la filosofía no pasa igual. No se encuentra ni siquiera un objeto concreto que, aunque no se le reconozca utilidad, se ve como fruto de determinado saber, como si pasa, por ejemplo, con el arte. Una obra musical o pictórica manifiesta la aplicación de la destreza y saber que el artista ha alcanzado estudiando música o pintura, pero esto no pasa con la filosofía, o por lo menos no es tan fácil de ver. Por eso es hasta cierto punto natural preguntarse cuál es la pertinencia de las asignaturas filosóficas en los planes de estudio. El problema se hace aún más apremiante en un entorno dominado por la idea de eficacia y productividad en todo, donde el rendimiento es la carta de ciudadanía para cualquier actividad. No se resuelve adecuadamente este problema diciendo que algunos hombres sienten vocación filosófica y la comunidad humana debe procurar caminos para que la desarrollen, como para cualquier otra, puesto que las asignaturas filosóficas no solo se incluyen en los planes de estudio de la licenciatura en filosofía, sino en otras carreras y en el bachillerato, lo cual presupone que existe una razón para que aquellos hombres que no sienten interés vocacional por la filosofía tengan, sin embargo, cierta educación y formación filosófica. ¿Cuál es esta razón? ¿Qué ofrece la filosofía a un estudiante de derecho, por ejemplo, o a un joven de bachillerato? ¿En qué sentido forma el saber filosófico? ¿Esta formación sigue siendo pertinente en el mundo actual? Estas son las cuestiones que quiero resolver en este breve ensayo, aunque evidentemente sin agotar el tema, dado los límites de este trabajo. Comencemos entonces por considerar cuáles son los principales objetivos que se propone la educación en una sociedad moderna y si en alguno de ellos puede insertarse la filosofía. Estos objetivos son los siguientes. Número 1. La transmisión y conservación de los bienes culturales, conocimientos y valores del pasado perteneciente al contexto histórico de la sociedad en cuestión, en nuestro caso, la del México contemporáneo. Número 2. La preparación para las profesiones y especialidades necesarias a la vida moderna, tanto en la dimensión pública como privada, abogados, médicos, comerciantes, etc. Número 3.
La formación de especialistas para el desarrollo y perfeccionamiento de la investigación científica. Número 4. La formación y el desarrollo de la persona misma. Existen quizá otros objetivos que no considero aquí, pero para los fines que persigue este trabajo son suficientes estos. De entre ellos, ¿cuáles constituye un ámbito en el cual pueda incorporarse la filosofía? A mi juicio, se ubica bien en el primero y en el cuarto. En el primero, porque los bienes que han creado la humanidad no son solo materiales, también las ideas filosóficas pueden considerarse como bienes. Cuando los apreciamos, enriquecemos nuestra existencia y deben, por tanto, ser difundidas. Es una de las obligaciones de los gobiernos distribuir entre la comunidad los bienes que ésta ha creado, y entre ellos se encuentra el saber filosófico. El medio más adecuado para esta distribución es el sistema educativo, y por ello debe incluirse en él la filosofía. Pero más importante que esto es la relación que de la filosofía con el cuarto objetivo. ¿Cómo y en qué aspecto propicia la filosofía el desarrollo de la persona? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. Por lo pronto podemos decir que hay conocimientos que promueven el desenvolvimiento del propio individuo, y a esta clase pertenecen los filosóficos. Mas para dar una respuesta más precisa, que explore uno de los aspectos que dan respuesta a esta pregunta, pues son varios, es necesario tratar algunas cuestiones previas. Volvamos a algunas de las profesiones mencionadas al principio de este texto, la medicina y la matemática, por ejemplo. Ambas se consideran actualmente disciplinas necesarias porque su utilidad es evidente. Preservar la salud y evitar la enfermedad en relación a la primera, poner las bases para el desarrollo de otras profesiones de gran utilidad en el mundo moderno, como la ingeniería, por ejemplo, en relación a la segunda. Pero enfoquémonos nuestra atención en esto. Los mismos conocimientos que el médico emplea para curar una enfermedad pueden ser empleados para hacer enfermar e incluso para hacer morir. Los ejemplos de esto son muchos. Téngase en cuenta para el caso el desarrollo de las armas biológicas, donde la investigación médica desempeña un papel fundamental. Respecto a las matemáticas, recordemos el pasaje del Hipias Menor, donde Sócrates hace ver a Hipias que su conocimiento matemáticos lo hacen el más capaz de decir la verdad en temas matemáticos, pero también el más preparado para engañar en temas matemáticos. Es decir, sus conocimientos lo hacen ser el mejor y el peor simultáneamente. Ejemplos de esto también los hay en gran número. Piense, por ejemplo, en el uso del interés complejo, sumamente difícil de calcular, del que hace uso las empresas de un renombrado empresario mexicano en sus famosos créditos de pagos chiquitos. Pero además, considérese la cantidad de matemáticos que se requiere en la construcción de una bomba atómica, por ejemplo. Para el desarrollo de un programa nuclear, un gobierno debe contratar por lo menos 1000 matemáticos. De ahí que la ONU, cuando buscaba indicios de un programa nuclear en Irak, pusiera su atención en el número de científicos contratados por el gobierno. Al igual que la medicina, la matemática tiene también este doble filo. Puede ser empleada tanto para lo mejor como para lo peor. Esta contradicción del saber de aplicación práctica descubierta por Sócrates nos hace ver la necesidad de otro tipo de saber, de uno que ubique el conocimiento especializado del matemático y del médico en el contexto del bien y del mal. Hace falta la frónesis que hace no solo útil, sino benéfico el saber del médico. Alfonso Reyes expresa esta misma idea en su magnífico libro La última Thule. El especialista sin universo usa de la dinamita para matar hombres, nos dice, y nos refiere además el vano intento del inventor sueco Alfred Nobel de instaurar premios a la ciencia y a las artes para contrarrestar en alguna medida la aplicación bélica de su invento. También en este caso se deja ver la falta de un saber distinto al especializado, de un saber global que le dé norte y sentido. Hay, pues, un saber sintético que no tiene un para qué específico, sino que otorga al individuo un universo, es decir, una totalidad estructurada donde adquiere sentido su saber especializado. Tal saber es el filosófico. La formación que este conocimiento propicia no es estrictamente la del profesionista, sino la de la persona que está detrás de él.
Desde el punto de vista de la profesión, puede decirse que son conocimientos complementarios, pero no superficiales, es decir, hacen plena la formación del profesionista, porque hacen referencia a la vida en que se desenvolverá el ser humano en el que habita aquel. Esto es, en efecto, lo primero que debe considerarse si quiere hacerse de la educación una preparación para la vida. La vida no se reduce al trabajo, sino que este es solo una parte de aquella. La educación, por tanto, ha de atender al hombre íntegro, no solo al profesionista. Y esto requiere no solo del conocimiento especializado, sino también del conocimientos globales o sintéticos, por llamarlos de alguna manera. Por eso, restringir la educación a la especialización significa truncarla y constituye, según Alfonso Reyes, uno de los errores de la civilización contemporánea. Cito a Reyes: ¿queréis una rápida caricatura de la enfermedad que hoy padecemos? Pues imaginad al fisiólogo que solo piensa y obra como fisiólogo y abre las entrañas de su hijo para estudiar sus palpitaciones secretas. Imaginad, contemplad mejor, un Estado que mata a sus hijos para solo alimentarse con ellos, porque solo piensa en fines abstractos y ha olvidado que nació para servir al hombre. Estamos enfermos de una dolencia extraña, se ha vuelto loco aquel recóndito pulso del alma en que reside el sentido de la orientación. Estamos heridos en el rumbo, estamos cercenados del norte. Fin de la cita. Orientar el ser humano, darle norte a sus actos y actividades, incluidas las profesionales, insertándolo dentro de una totalidad con sentido, esto constituye la función de la educación filosófica. Los aspectos en que la filosofía contribuye a la formación personal son múltiples. En estas líneas he querido destacar solo uno de ellos, su integralidad, podríamos decir. Esto es, su aspecto abarcador y orientador que envuelve y da significado a todos los aspectos de la vida humana, tanto el laboral como el profesional. Sin su trasfondo, la mera capacidad técnica puede volverse contraproducente, pues la técnica, parafraseando a Schopenhauer, es demoníaca, no divina. Empleamos ejemplos de esto último, los seres humanos de estos tiempos podemos ver por doquier, y por eso mismo es la enseñanza de la filosofía en estos tiempos pertinente y necesaria. Bien, pues bueno, termino yo con mi participación. Esta es la ponencia que quería leerles. Vamos a pasar ahora con el profesor Jorge Ignacio Ibarra, que nos va a presentar la ponencia titulada Fundamentalismo y secularidad en el aula universitaria del siglo XXI, el rol ético del docente en la filosofía. Adelante, profesor, tiene 15 minutos para presentar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Estoy muy agradecido de estar aquí en este congreso. Es la primera vez que participo. Y bueno, pues también mi reflexión es muy corta, una pequeña reflexión acerca de esto que me ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, voy a dar lectura. Pues bien, mi tema, mi ponencia se llama Fundamentalismo y secularidad, el rol ético del docente en el aula. Voy a cambiar algunos términos por ahí, ¿verdad? Porque, bueno, esto viene también de un texto que publiqué hace tiempo, entonces traté de adaptarlo aquí un poco, ¿no? Pues bien, en el texto Critical Issues in Education, Jack Nelson y Kenneth Carlson se ocupan desde una perspectiva dialéctica de la cuestión de lo tradicional en la escuela. Su enfoque se encuentra dirigido a los planteles de educación elemental y media, pero puede ser válido con sus matices a la situación de la educación universitaria. Los puntos de vista contrapuestos que nos presentan los autores son el primero, la educación liberal, desligada de la tradición o bien aquella que persigue el laicismo y la democratización, pero que los autores ven como peligrosa en cuanto olvida que el individualismo extremo conlleva una carga destructiva no solo para el individuo, sino también para la sociedad en su conjunto. El punto de vista liberal, dicen, puede llevarnos también a problemas como la confusión o el relativismo moral. ¿Por qué? Bueno, pues también dicen los autores que la presentación de materiales educativos que no se conectan con un sentido moral o una perspectiva moral, o bien no definen una postura de ese tipo, conlleva una permisibilidad o bien una autocomplacencia.
Bien, la segunda postura de la que hablan es la educación apegada a la tradición o bien los valores fundamentales tradicionales. Obviamente, pues están hablando de una educación tipo religiosa, ¿verdad? Puede ser cristiana, islámica o de otro tipo, ¿no? Pero bueno, aquí dicen los autores, la educación nos ofrece herramientas para un pensamiento renovador, lo cual implica contestar esos tipos de valores religiosos, sobre todo a partir de la modernidad, del siglo de la luz, etcétera, etcétera, con las aportaciones de Rousseau, de Pestalozzi, ¿verdad? O tantos teóricos de la filosofía de la educación. Entonces se ha desarrollado esa visión crítica, laica o secular. La reflexión crítica debe dotarnos, dicen, en un modelo tal de la capacidad para arrojar luz sobre problemas, sobre posibles soluciones a problemas que no son discutidos o bien son considerados como intocables. Entonces, aquí, ¿verdad? El pensamiento crítico topa, ¿verdad? Con estas creencias, ¿verdad? Con estas tradiciones o pensamientos que si son llevados en un sentido religioso extremo, pues se convierten en fundamentalismo. Entonces, la cuestión para un modelo liberal, por ejemplo, es llegar a los cuestionamientos que pueden arreglarse conforme al diálogo y la actitud científica. Pero en el modelo tradicional puede fácilmente caerse en el fundamentalismo y la comunidad cerrada, amén de la intolerancia. Pues bien, las dos posturas son presentadas de una manera extrema y por ello su confrontación sugiere la idea de una simbiosis en la educación. Además, son planteadas para una educación a nivel básico, no universitario. Podríamos preguntarnos si es lícito llevar a una discusión de este tipo la educación universitaria, pues partimos del presupuesto de que el estudiante del nivel superior es una persona adulta que no requiere de una formación moral. Es necesario plantearse si el docente universitario, asimismo la institución educativa superior en el ámbito privado y público, debe comenzar a operar un cambio en la consideración de los aspectos negados por la modernidad educativa. En un interesante estudio previamente sobre la modernidad en este ámbito pedagógico, en el México postrevolucionario, Mariki Boham, analizando la historia de 4 etnias de nuestro país, realza la importancia de la resistencia tradicional al modelo revolucionario, fundamentado en la construcción de una identidad nacional y el control político sobre los grupos marginales y étnicos. La selección de aquellos elementos que las etnias operaron sobre la propuesta gubernamental educativa llevaba una carga de resistencia y la urgencia de un cambio social. Paulatinamente, escribe Boham, los yaquis de Sonora o los nahuas del centro del país convinieron en educarse en las escuelas estatales solo después de haber experimentado múltiples conflictos en su encuentro con la modernidad educativa. Los ejemplos de Boham nos ilustran particularmente en la concepción del mundo tradicional como un mundo no cerrado que sufre transformaciones y que selecciona la dirección de los cambios conforme a la cultura e identidad. Las observaciones sobre modelos tradicionales indígenas, aun cuando estaban planteadas para los niveles básico y medio superior, nos dan la pauta para pensar una universidad que, a diferencia de las instituciones educativas de las primeras décadas del siglo pasado, imponía y construía una realidad. Busca llevar a cabo un programa de democracia y empoderamiento de los sujetos para lograr su bienestar y el de la comunidad. Hablar de tradiciones en el contexto global nos impele a una reflexión sobre la globalización en términos culturales, una realidad que nos avasalla con cambios tecnológicos y transformaciones agudas en todos los planos. La tradición, que también puede tomar esta faceta de fundamentalismo, puede ser vista hoy en día ya no como una herencia monolítica que se impone a los individuos, salvo en los casos extremos, vuelvo a decir, como el fundamentalismo, véase por ejemplo el fundamentalismo talibán, u otros fundamentalismos, ¿verdad?, que surgen en este momento, sino como herencias en transformación que exigen de la sociedad global mayores espacios y más comprensión hacia sus puntos de vista.
lo cual lleva a plantear particularmente en la educación universitaria la factibilidad de un modelo que facilite a la vez el pensamiento crítico y yo diría también, bueno, el pensamiento dialógico, ¿verdad? O el diálogo simplemente, pero respetando las diferencias culturales, y aquí agregaría también las opciones de género, ¿verdad? O sexuales, ¿sí? Y bueno, sobre todo esas diferencias culturales que son más reacias a un pensamiento crítico, como las de la tradición religiosa. Debemos, por un lado, impulsar este pensamiento crítico de análisis y reflexión, y por el otro, el respeto a la diversidad, así como la potenciación de la herencia cultural como fuente de creatividad, considerando los esfuerzos que miles de docentes universitarios realizan día con día a favor de esta favorable condición del proceso educativo. Podemos también señalar que se puede trabajar en un modelo de la recuperación. ¿Y en qué sentido la recuperación? Pues en el sentido de un reconocimiento de los elementos tradicionales presentes en esas herencias. Bueno, cerrando, pues no podremos defender nunca una educación basada en la cerrazón y el autoritarismo, pero ello no implica tampoco entregarnos a una educación que pregona un individualismo exacerbado, así como un conformismo que diluya toda conciencia crítica y compromiso cívico. La urgencia de una educación que dé lugar a la diversidad y la complejidad, el movimiento LGBTT, el animalismo, el nomadismo, otros que están por venir, nos invitan a educar para dar forma a los anhelos de identidad y transformación. El educador universitario del siglo XXI, en mi punto de vista, debe trabajar en un modelo que posibilite esta transformación. La identidad ligada a la tradición debe ser defendida, según Pachi Lanceros, en razón de 3 planos elementales: comunitario, universal y personal. Los 3 planos tienen sus fortalezas y debilidades. Así el universal, por ejemplo, quiere una identidad sin determinaciones abstractas más allá de la historia. El individual reclama todo para el sujeto, olvidándose de los vínculos comunitarios. Y por último, el comunitario lo quiere todo para la comunidad, haciendo un lado al sujeto o cualquier reclamo universal. Pero los 3 tienen en común, dice Lanceros, ese querer, ese deseo de poder, o bien ese deseo de poder crear. La conciliación entre dichos planos por medio del diálogo es el único chance para lograr un equilibrio entre ellos, sobre ese elemento que observan en común, que es el querer ser. Pues bien, entonces, hasta aquí, ¿verdad? Mi lectura, ajustándome al tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor, tiene su micrófono apagado. Decía que agradecemos mucho la participación del profesor Jorge Ignacio. Ahora vamos a pasar a la participación de la maestra Laura América Castrejón Argüelles, ¿sí? Que es la importancia de la psicología en la educación. Adelante, profesora, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Es un placer poder compartir con todos ustedes el espacio el día de hoy. Quiero empezar agradeciendo a todos los doctoras, doctores, maestros, maestras y compañeros que están a cargo de esta organización en este evento, la cual nos permite difundir, compartir e intercambiar conocimientos, experiencias y vivencias profesionales, las cuales sin lugar a dudas, tras estos 4 días de trabajo dentro del coloquio, nos llevamos grandes aportaciones de cada uno de los participantes. Y de eso se trata estos espacios, de poder enriquecernos desde los diferentes enfoques y perfiles de cada uno de los participantes. De ahí nace el interés personal de poder compartir el día de hoy con ustedes el tema, la importancia de la psicología dentro de la educación. A lo largo de los años, la psicología ha buscado entender la conducta, el comportamiento y el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes en sus diferentes niveles, tratando de respetar su individualidad y el enfoque psicosocial, así como el ritmo, el estilo de aprendizaje y el contexto donde se desenvuelve, tratando de entender de qué manera influyen estos factores dentro del desarrollo del pensamiento, la personalidad y el actuar de cada ser humano.
para así poder identificar algunas características predominantes que influyen dentro del proceso académico y su desenvolvimiento social y personal. Dentro de la psicología nos interesa el porqué del actuar de cada persona, el poder ayudar a nuestros pacientes o alumnos a entender, comprender y modificar su actuar ante ciertas circunstancias. La educación está preocupada y ocupada por brindar y facilitar los conocimientos hacia el alumnado, mientras que la psicología viene a completar brindando herramientas para la aplicación y la ejecución de estrategias de enseñanza-aprendizaje para que estos sean acordes a los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. La psicología ha sido fundamental dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que a través de ella podemos entender, comprender y fortalecer las diferentes etapas del desarrollo, de manera en cómo adquirimos el conocimiento, cómo lo plasmamos, y al mismo tiempo podemos identificar y actuar de diferentes dificultades, problemas o trastornos de aprendizaje, seleccionando las metodologías didácticas y, por supuesto, los recursos más adecuados para las necesidades de cada uno. También es cierto que a la fecha aún poseemos carencias dentro de la cultura de la salud mental. Afortunadamente, tras la crisis sanitaria que vivimos a causa del COVID-19, se ha tomado mayor importancia a la preocupación y ocupación por el bienestar emocional del alumnado, y no solo del alumnado, sino también del personal docente y directivo de cada una de las instituciones, de cada uno de los diferentes niveles educativos. Aquí quiero comentarles que el regreso a las aulas tras el confinamiento ha sido difícil para todos, y de verdad esta problemática no solo se percibe en educación básica o en educación media superior, sino que se vive de manera general en cada una de las aulas de todos los niveles, incluso en nosotros mismos como docentes. De ahí la importancia de poder identificar en primera instancia nuestras emociones, para que posteriormente podamos entenderlas, comprenderlas, expresarlas y al mismo tiempo poder controlarlas. En los últimos años hemos escuchado hablar repetidamente sobre habilidades socioemocionales, pero bueno, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Yo les podría decir que es un conjunto de herramientas que permiten que la persona pueda entender y regular sus propias emociones. Pero, ¿y ahora de qué me sirven? ¿De qué me sirve tener este concepto? Bueno, al momento de que tú desarrollas esas habilidades socioemocionales, puedes empezar a sentir y mostrar empatía, que actualmente es lo que nos hace falta en esta sociedad. Podemos establecer y desarrollar relaciones positivas, tanto con nosotros mismos, con nuestra familia y con las personas que nos rodean. La toma de decisiones asertiva también es un punto muy importante dentro de esta formación en el trabajo de habilidades socioemocionales. El actuar con responsabilidad, con conciencia, con empatía. El hecho de que podamos aprender a definir y alcanzar metas personales. Actualmente a los adolescentes les cuesta mucho trabajo este punto, el poder definir y alcanzar metas que sean medibles y sobre todo la toma de decisiones asertivas. ¿Qué me va a permitir tener este manejo de habilidades socioemocionales? Bueno, pues me va a permitir tener una mejor relación conmigo mismo, con los demás, el poder ayudar al autoconocimiento, a la autoaceptación, a mi autocuidado personal, a relacionarme de manera armónica y positiva con todo mi entorno, no nada más con mi grupo de amigos en específico, sino con el entorno en general. Por lo tanto, yo podría decir que las habilidades socioemocionales son una herramienta para la vida, la cual juega un papel sumamente importante dentro de nuestra vida. Ahí es donde entra la parte de la psicología dentro del ámbito educativo. Y no solo del ámbito educativo, sino también en diferentes ámbitos, facetas y contextos del ser humano. Por lo tanto, podemos decir que la psicología ha adquirido especial relevancia en los últimos años, aunque ha estado presente a lo largo de la historia con sus estudios y aportaciones. El primer referente histórico de la psicología se remonta a la filosofía griega a partir de los planteamientos realizados por Aristóteles y Platón. Dentro de estos planteamientos
Trataron temas como los fines de la educación, la naturaleza del aprendizaje y la relación profesor-alumno que tanto hemos mencionado últimamente. Aquí puedo apreciar la relación estrecha que tienen la psicología y la filosofía. Por otro lado, la filosofía moderna, encontramos los aportes de René Descartes y John Locke, racionalista y empirista respectivamente. Aristóteles nos menciona que los sentidos dotan a la mente de imágenes que se asocian entre sí según las tres leyes: contigüidad, similitud y contraste. Mientras que Descartes reconocía que muchas de las cosas que hacemos son producto de reacciones automáticas a estímulos externos. De igual manera, formuló una visión dualista de la conducta humana, a lo cual conocemos como dualismo cartesiano. Más adelante, John Locke menciona que la fuente del conocimiento es la experiencia a través de las impresiones sensoriales. Ahí es donde se resaltan las nociones de que las emociones se derivan de las asociaciones de ideas y que para adquirir un nuevo conocimiento hay que liberarse de prejuicios y conceptos erróneos que ya están preestablecidos por la sociedad. De esa fecha a la actualidad, la psicología ha conseguido un proceso muy largo hasta convertirse en una disciplina con identidad propia, de tal manera que la filosofía, la educación y la psicología han influido significativamente a lo largo de la historia. La psicología educativa es diferente de otras ramas de la psicología porque su objeto principal es la comprensión y el mejoramiento de la educación. Lo menciona Alarcón. Entre 1900 y 1908 nace la psicología educativa. Gracias a los aportes de Thorndike, se le considera como el primer psicólogo de la educación. Trabajó por más de 40 años, logrando afianzar la PEP, que es una nueva terapia combinada con un conjunto de tratamientos psicológicos convencionales que se basan en la relación cuerpo-mente con el sistema energético humano y la medicina china, la kinesiología y los nuevos descubrimientos de la física cuántica. Esto se consolida como una disciplina científica. No podemos dejar de lado a Herbart, filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, el que plantea el aprendizaje se potencia a través del interés, el cual surge por autogeneración del alumno y la intervención del profesor. Por lo cual, dentro de los procesos instruccionales debe introducirse los nuevos conocimientos para que sean asimilados de manera que formen parte del contenido mental, y esa es la base de la teoría de Ausubel que conocemos todos como aprendizaje significativo. La psicología educativa se va enriqueciendo de otros movimientos como la Gestalt, el psicoanálisis, y entre 1970 y 1987 el paradigma instruccional toma mayor fuerza, ya que están presentes la planificación del sistema escolar, se empezó a utilizar el trabajo de Skinner, el condicionamiento operante, y el enfocarse solo en la parte conductual en esta época dio lugar a numerosas críticas del humanismo y el cognitivismo. Si bien es cierto que en esta época el humanismo tiene poca fuerza, logra profundizar en temas como la motivación, los afectos y la importancia de la relación docente-alumno que ya habíamos mencionado anteriormente. Mientras que la psicología cognitiva pues se va a interesar por analizar el contexto en el que se desenvuelve el alumno, destacando la importancia de los procesos de memoria, razonamiento, percepción, resolución de problemas, metacognición, creatividad y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la crisis económica de 1975 genera ciertas restricciones para continuar con estas investigaciones. Para finalizar, la psicología educativa tiene como finalidad comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollar conocimientos y métodos de estudio en situaciones complicadas por medio de conocimientos que se relaciona a través de otras disciplinas tales como la filosofía.
Si analizamos la metodología de investigación de la filosofía y la psicología, nos podemos percatar que, por un lado, la filosofía trabaja desde enfoques más conceptuales y puede utilizar prácticamente cualquier instrumento o método para realizar una investigación. Sin embargo, la psicología va más enfocada a la investigación cuantitativa experimental y a la utilización de estadísticas, ya que estas son fundamentales para constatar estas investigaciones. También presenta objetivos y un lenguaje diferente. Por ejemplo, la filosofía incluye el estudio de la moral y la psicología se centra más en la conducta humana, en su dimensión emocional y subjetiva. La filosofía es la base de donde parten otras ciencias, en tanto que la psicología se relaciona con otras disciplinas mismas que éstas no dependen de ella. Sin embargo, ambas comparten un carácter especulativo y algunos enfoques de estudio. También trabajan en relación cuerpo-mente hacia una mejora de la conducta y comprensión del entorno y de sí mismo. Así que puedo decir que inevitablemente ambas disciplinas se conectan, dado que la filosofía nutre a la psicología y al mismo tiempo la psicología recibe temas que parten de la filosofía. Por lo tanto, puedo concluir que no son lo mismo, pero comparten rasgos que en algún momento nos indican que fueron una sola ciencia. De esta manera breve, podemos visualizar la importancia que tiene la psicología dentro de la educación, ya que en ella convergen diferentes puntos estratégicos que nos llevan a la mejora del aprendizaje dentro de las aulas, en las cuales, haciendo un trabajo conjunto con cada una de las instituciones, vamos a llegar al objetivo en común que tenemos todos y cada uno de los que formamos parte de la labor docente. Y esa es el poder ofrecer a nuestros alumnos un espacio donde el conocimiento y las emociones se conjuguen para mejorar la educación dentro y fuera de las aulas. Muchas gracias. Gracias, maestra. Agradecemos su participación. Exactamente en el tiempo terminó usted su participación. Bien, pues vamos a ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios que hayan hecho algunos de los participantes. Bueno, preguntas no tenemos, pero tenemos un comentario de Javier Naranjo que nos dice, lo leo literalmente: muy bien, doctora Argüelles, gracias por sus reflexiones. Ese es el comentario que tenemos, no hay preguntas. Los participantes, no sé si quieran agregar algo, la doctora Mariana, que está aquí presente con nosotros, hacer alguna pregunta, algún breve comentario, o si los participantes mismos quieran comentar algo de lo que se ha dicho en esta mesa. Tenemos un poquito Sí, de tiempo yo para... quisiera comentar. Sí, por favor. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por su ponencia, profesor Jesús Zúñiga, ¿verdad? Sí, Jesús Zúñiga, gracias. Muy bien. Sí, pues la ha planteado muy bien, ¿verdad? Esta cuestión, ¿verdad? De la formación filosófica para no filósofos, ¿verdad? Precisamente aquí estoy interesado en Monterrey, ¿verdad? Pues sí, en hacer conferencias, ¿verdad? Para gente que no está en el ámbito de las humanidades o la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea que quiero llevar a cabo por mi cuenta, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿usted qué opina porque sí, lo que hace la filosofía sería darle prudencia, ¿verdad? O un saber prudencial al especialista. Pero, ¿qué opinaría usted de los competidores de la filosofía, como les dice Gilles Deleuze, ¿verdad? Los motivadores, sobre todo, ¿no? Que bueno, pues echan mano de los medios de comunicación, las redes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo vería usted el papel del motivador respecto al filósofo, ¿verdad? En este caso. O incluso el psicólogo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos diferenciar esos aportes que hace cada uno? Sí, bueno, es una pregunta realmente un poquito compleja. Creo yo que también, como todo en el caso de todo saber, de toda especulación, de toda ciencia, puede también emplearse con distintos fines, ¿no? Me parece que ahí, en el caso de los motivadores, pues es más bien una cuestión de mercadotecnia desde mi superficial punto de vista, porque debo reconocer que no la he analizado a fondo, ¿no? Y no es algo que pues probablemente ha motivado mucho mi interés. Quizás es de un prejuicio
lo considero así tal vez, que lo veo desde ese punto de vista, de que es más bien una especie de utilización del saber filosófico, incluida la psicología, como una especie de mercancía, un poco fácil, un poco simplista, simplificándola para tratar de darle una pequeña fórmula, digamos, de felicidad, ¿no? Y pues ese prejuicio que quizá tengo yo no me ha hecho ahondar mucho en el tema. Considero yo que la formación filosófica pues es una cosa más de paciencia, de tiempo, de maduración, que se lleva su tiempo, que la misma educación no puede planteársela para unos términos de un par de años, sino que pues es a lo largo de la vida, puede ser, ¿no? Y que sí da sus frutos, pero pues con la lentitud propia, tal vez de la filosofía, de pues la educación verdaderamente que ayuda a la maduración del individuo, ¿no? Al encuentro de sí mismo, ¿no? Como hablaba también la, la maestra aquí presente. Entonces, bueno, yo así la veo. Quizás le digo, parto tal vez de un principio que me ha llevado pues a simplemente a desentenderme un poco de esos fenómenos, y la veo más bien como una especie de mercantilización del saber filosófico, una simplificación un tanto artificiosa. Creo que esa sería mi opinión al respecto, ¿no? Sí, no, muy bien, estoy muy de acuerdo. Sobre todo, bueno, esto que yo no leo los motivadores, ¿verdad? Pero Ajá. dicen por ahí, ¿verdad? No me consta que mucho de lo que ponen ahí no lo citan, sobre todo, ¿verdad? O sea, Sí. muchas ideas, pensamientos que pueden no lo citan, ¿verdad? Pero no me consta, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. No, al contrario, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere más otra participación, alguna pregunta. La doctora Miriam, no sé. En el chat ya no hay alguna, solo los comentarios de felicitación para la maestra. Pues yo también agradecerles a ustedes su participación, muy interesante toda la relación que guarda la psicología con la educación y con la filosofía, que ciertamente están ahí muy ligadas y que mutuamente se colaboran y se ayudan, ¿no? Se impulsan mutuamente, me parece. Bueno, llega aquí un pequeño comentario, déjenme leerlos. Es Alfonso Rubio Delgado, excelente maestra. Quisiera, ay, ya se movió, esperen, es que cuando llega otro se me mueve la cosa. Quisiera cómo aporta más. Es importante que tomemos en cuenta la arquitectura educativa. Nuestras aulas actualmente están realizadas sin idea de lo que es la educación. Están estandarizadas de tal forma que, a mi parecer, contraeducativas. Debemos revisar esa parte, ¿no? Es el comentario que hace, un poco también tal vez a manera de pregunta, como para que comente usted, maestra, algo respecto a la relación de la infraestructura en relación a las aulas que no son como apropiadas para la educación. No sé si quiera aportarnos un breve comentario a ese, al comentario a su vez que han hecho en las redes. Sí, claro que sí. Si bien es cierto, como les mencionaba al inicio, tenemos todavía como que muchas carencias en esta parte de la cultura de la salud mental, del manejo de las emociones. Es muy importante el hecho de que podamos nosotros empezar a trabajar en nosotros mismos desde el interior y empezar a buscar todos esos espacios para poder trabajar esas habilidades socioemocionales. Como dice la parte de la arquitectura, es cierto, tenemos muchas deficiencias, pero también es cierto, y a lo largo de 25 años de estar trabajando en el ámbito educativo en diferentes niveles, me ha dado la oportunidad de conocer y reconocer que podemos trabajar con lo que tenemos, podemos adaptarnos al medio, al contexto, siempre y cuando tengamos el conocimiento, las bases, pero sobre todo esa intencionalidad de querer impactar en cada uno de nuestros alumnos y en cada una de las comunidades educativas en las que nos encontramos. Entonces, yo les recomendaría a manera de sugerencia empezar a trabajarlo de manera personal, hacer un análisis. Siempre el hecho de poder estar bien en un equilibrio entre mente, cuerpo, alma, espíritu, siempre lo menciono de esa manera, aunque suene a lo mejor un poquito ideológico, sería como que lo más complicado, lo más complejo, pero al mismo tiempo lo más idóneo.
porque si nosotros hablamos de una educación integral, que es lo que se pretende dentro de la educación o dentro de los planes y programas, brindarles una educación integral, pues entonces no solo me voy a basar a la parte de los conocimientos, sino que también tengo que ver la parte de las emociones, la parte del contexto, la parte de la salud física, fisiológica. Entonces, como que convergen muchas situaciones, muchos escenarios que forman parte del ser humano al final de cuentas, ¿no? Si nos vemos como un ser humano integral y no como personas aisladas por diferentes niveles educativos, creo que vamos a poder impactar un poquito más. Okay, muchas gracias, maestra. Son interesantes comentarios. Hay finalmente otro comentario también. Dice, buenos días a todos y a todas. En particular al maestro Jesús, le felicito por sus palabras. La pregunta es, ¿cómo enfrentar la ignorancia en nuestras tecnologías? Bien, pues bueno, creo que en parte lo menciono ahí en la ponencia, en el pequeño escrito, pues es a través del conocimiento filosófico de fomentar pues la reflexión filosófica y también de otras áreas de la psicología, como me acaba de mostrar la maestra, ¿no? Creo que a final de cuentas, eso, aunque tarde tiempo, hay un pequeño fruto que puede realizarse al final, ¿no? Al final de cuentas, que tenemos que de alguna manera atender todas esas contradicciones a las que nos ha llevado la tecnología actual, que nos lleva pues al desequilibrio ecológico, por ejemplo, y aunque produce de manera extraordinaria, pues tiene sus implicaciones, ¿no? Sus partes contrarias. Creo que solamente a través de la reflexión profunda, paciente, sobre esos temas, podemos tal vez aportar algo. No sé si el tiempo nos dé para eso. Hay autores que hablan pues de que ya en relación a la crisis ecológica ya estamos tarde para dar una solución, pero bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Y creo que pues cualquier área como la filosofía y la psicología puede dar su importante empujón en ese sentido. Hay también un último comentario. Ahora el último comentario fue de Mario Villegas, ¿no? Y bueno, estamos ya sobre el tiempo. Ya estamos a las 11. Pues supongo que no queda más que agradecerles su participación, sus preguntas, sus comentarios, sus interesantes reflexiones y pues enhorabuena. Y pues gracias por su participación y estamos ya cerca del tiempo. Les agradezco. La siguiente mesa, pues bueno, la presentarán los modelos siguientes. No tengo ahorita aquí el problema en la mano, pero les agradezco a todos. No sé si quieren dar un pequeño comentario final para concluir. Por mi parte, no. Ok, gracias. Solamente el agradecimiento, un placer haber compartido esta mesa de diálogo con cada uno de ustedes y éxito en lo que emprendan. Gracias igualmente. Pues hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias.